Bienvenidos al segundo tema del módulo 2, el direccionamiento IPv6, un tema de suma importancia para comprender el funcionamiento de IPv6. Como se sabe, en IPv4, el campo dentro del encabezado que está reservado para las direcciones origen y destino tiene 32 bits. Este tamaño permite un máximo de más de 4.000 millones o 2 a la 32 direcciones diferentes. En la época de su desarrollo, esta cantidad se consideraba suficiente para identificar todas las computadoras de la red. Sin embargo, con el rápido crecimiento de Internet, surgió el problema de la escasez de las direcciones IPv4, lo que motivó la creación de una nueva generación del protocolo IP. IPv6 tiene un espacio de direccionamiento de 128 bits en vez de 32, lo que permite obtener un número mucho más grande de direcciones IP, el equivalente a 2 a la 128. Este valor representa aproximadamente 7,9 por 1028 de direcciones más que IPv4 y más de 5,6 por 1000 a la 28 de direcciones por cada ser humano en la Tierra, considerando una población estimada de 6.000 millones de habitantes. Antes de continuar, rescataremos algo que algunas veces no se menciona. A pesar de que muchas veces se indica que IPv4 tiene 4.3 billones de direcciones, esto no es una realidad en la práctica. Hay que tomar en cuenta que en IPv4 hay una gran cantidad de prefijos reservados, como direccionamiento privado, loopback, multicast, broadcast, etc. Así, solo unos 3.7 billones de direcciones pueden usarse realmente. Los 32 bits de las direcciones IPv4 se dividen en 4 grupos de 8 bits cada uno, separados por un punto. Además, cada uno de estos grupos está escrito con dígitos decimales que van del 0 al 255, por ejemplo, 192.168.0.10. La representación de las direcciones IPv6, en cambio, divide la dirección en 8 grupos de 16 bits, separados mediante 2 puntos. Además, cada uno de estos grupos está escrito con dígitos hexadecimales, tal como puede verse en el ejemplo. En la representación de las direcciones IPv6 está permitido usar tanto caracteres en mayúsculas como en minúsculas. Además, se pueden aplicar reglas de abreviatura para facilitar la escritura de algunas direcciones muy extensas. Se permiten omitir los ceros de la izquierda de cada bloque de 16 bits y también reemplazar una larga secuencia de ceros por 2 puntos seguido de 2 puntos. Por ejemplo, la dirección 2001, 2.0db8, 2.0, 2.0, 130f, 2.0, 2.0, 2.140b, se puede escribir como 2001, 2.db8, 2.0, 2.0, 2.130f, 2.2.140b o 2001, 2.db8, 2.2, 130f, 2.0, 2.0, 2.140b. En este ejemplo se puede observar que la abreviatura del grupo de ceros solo se puede realizar una vez. En caso contrario, se podría provocar ambigüedad en la representación de la dirección. Otra representación importante es la de los prefijos de red. En las direcciones IPv6 continúa escribiéndose del mismo modo que en IPv4, utilizando la notación CIDR. Esta notación se representa con la forma dirección IPv6 barra tamaño del prefijo, donde tamaño del prefijo es un valor decimal que especifica la cantidad de bits contiguos a la izquierda de la dirección que comprende el prefijo. El ejemplo de prefijo de subred presentado a continuación indica que, de los 128 bits de la dirección, los 64 bits de la izquierda se utilizan para identificar la subred. Esta representación también permite agregar las direcciones de forma jerárquica, identificando la topología de la red a través de parámetros como ubicación geográfica, proveedor de acceso, identificación de la red, división de la subred, etc. Esto, además, permite disminuir el tamaño de la tabla de enrutamiento y agilizar el enrutamiento de los paquetes. En cuanto a la representación de las direcciones IPv6 en las URL, estas ahora se representan entre corchetes. Esto evitará ambigüedades en caso de que sea necesario indicar el número de un puerto junto con la URL,
Veamos los siguientes ejemplos. En cuanto a los tipos de direcciones IPv6, se han definido 3 tipos. Únicas. Este tipo de direcciones identifica una única interfaz, de modo que un paquete enviado a una dirección única se entrega solo en la interfaz identificada con esta dirección. Anycast identifica un conjunto de interfaces. Un paquete enviado a una dirección Anycast se entrega a una de las interfaces pertenecientes a este conjunto, en general la más próxima al origen según la distancia medida por los protocolos de ruteo. Multicast también identifica un conjunto de interfaces, pero un paquete enviado a una dirección multicast se entrega a todas las interfaces asociadas a esa dirección. Es muy importante mencionar que, a diferencia de lo que ocurre en IPv4, en IPv6 no existe la dirección broadcast, responsable de direccionar un paquete a todos los nodos de un mismo dominio. En IPv6 esa función ha sido asignada a determinados tipos de direcciones multicast. Las direcciones únicas se utilizan para comunicaciones entre 2 nodos, por ejemplo, tabletas, celulares, computadoras y otros. Existen varios tipos de direcciones únicas IPv6. Las Global Unicast, las Unit Local y las Link Local. También existen algunos tipos de direcciones para usos especiales. Entre ellas, las direcciones IPv4 mapeadas a direcciones IPv6, las direcciones de loopback y las direcciones no especificadas. Comenzaremos explicando las direcciones Global Unicast. Estas son equivalentes a las direcciones IPv4 públicas. Las direcciones Global Unicast son globalmente ruteables y accesibles en la Internet IPv6. Son fácilmente identificables porque todas pertenecen al prefijo 2000/3. El segundo tipo de direcciones únicas que se verá son las Link Local. Llamativamente se tratan de exactamente lo opuesto a la primera dirección que se vio, o sea, las Global Unicast. Las Link Local no son ruteables y su alcance es la red local a la que están conectadas. En la mayoría de los casos, la dirección Link Local es atribuida automáticamente. El prefijo que utiliza es el FE80/10. Es muy importante destacar que los routers no deben encaminar paquetes cuyo origen o destino sea una dirección Link Local hacia otros enlaces. El último tipo de direccionamiento únicas que se verán serán las Unique Local Address, ULA por sus siglas en inglés. Su alcance es una red o sitio local o privado. Si bien, al igual que en las Link Local no son ruteables en Internet, sí lo son dentro de una misma organización. Se encuentran bajo el prefijo FC00:2.2./7. Estas direcciones son las más similares a las IP privadas de IPv4. Llegó el momento de mencionar otras direcciones únicas que hay que conocer. En primer lugar, la dirección loopback o localhost, representada mediante la dirección únicas de todos ceros y al final un 1 o 2.2.1. Esta dirección es la equivalente a la dirección loopback IPv4 127.0.0.1. Se utiliza para referenciar la propia máquina y es muy utilizada para realizar pruebas internas. Luego, la dirección no especificada, la cual está representada mediante la dirección de todos ceros o simplemente 2.2. Esta dirección nunca debe ser atribuida a ningún nodo, ya que solamente indica la ausencia de una dirección. Se usa, por ejemplo, en el campo dirección de origen de un paquete IPv6 enviado por un host durante el proceso de inicialización, antes de que tenga su dirección definitiva. La dirección no especificada no debe ser utilizada como dirección de destino de paquetes IPv6. Las direcciones utilizadas para documentación y ejemplos son aquellas que pertenecen al prefijo 2001:2.db8:2.2./32. Este prefijo nunca debe ser ruteado a Internet. Se utiliza especialmente para documentación de ejemplos en revistas, periódicos, blog posts en Internet, entre otros usos. Ahora es el turno de hablar de Anycast. Este tipo de direcciones es quizás de los menos conocidos, pero uno de los más llamativos.
Una dirección Anycast IPv6 se utiliza para identificar un grupo de interfaces, aunque con la propiedad de que un paquete enviado a una dirección Anycast es entregado solamente a la interfaz del grupo que más próxima al origen del paquete se encuentra. Las direcciones Anycast pertenecen al mismo rango de direcciones de las únicas y no hay diferencias sintácticas con estas. Por ejemplo, una dirección Unicast atribuida a más de una interfaz se transforma en una dirección Anycast. En este caso, se deben configurar explícitamente los nodos para que se sepa que les ha sido atribuida una dirección Anycast. Este tipo de direccionamiento se puede utilizar para descubrir servicios en la red, como por ejemplo servidores DNS y proxies HTTP, garantizando la redundancia de estos servicios. También se puede utilizar para realizar balanceo de carga en situaciones donde múltiples hosts o routers proveen el mismo servicio, para localizar routers que provean acceso a una determinada subred o para localizar los agentes de origen en redes con soporte para movilidad IPv6. Para comprender Anycast de forma más sencilla, el objetivo es que un cliente, por ejemplo alguien que desea abrir una página web, sea atendido por el servidor más cercano, obtenga la mejor performance o rendimiento posible y abra la página más rápido. CDN o Content Delivery Networks en todo el mundo como Google, Facebook, Cloudflare y los mismos servidores DNS de LACNIC utilizan esta técnica para mejorar su rendimiento y dar más satisfacción al usuario. Ahora se tratará el tercer tipo de direcciones mencionadas, las multicast. Identificar una dirección multicast en IPv6 es muy sencillo, pues siempre comienzan con las letras FF debido a que derivan del prefijo FF00/8. Las direcciones multicast se utilizan para identificar grupos de interfaces, y cada interfaz puede pertenecer a más de un grupo. Los paquetes enviados a estas direcciones se entregan a todas las interfaces que componen el grupo. Estas interfaces pueden entrar y salir del grupo cuando lo deseen. Es importante indicar que en IPv4 existe el concepto de multicast, pero ahora en IPv6 el soporte es obligatorio e IPv6 hace un uso extensivo de esta funcionalidad. En la tabla que se ve en pantalla hay una lista de las direcciones multicast más comunes, su alcance y descripción. Vimos el último módulo de Introducción al direccionamiento IPv6. En el próximo módulo veremos la autoconfiguración en IPv6.